podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Bienvenidas a País Productivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal Aldo? Mi compañerísimo. Aldo está teniendo una semana muy difícil. Terminó mi día pyme y dije que lo iba a hacer. Te dije que lo iba a hacer. Pensaba hacerlo así tirado para atrás, pero no me pareció apropiado. Hola, Ori. Es que empresario pyme tiene sus desafíos, más todavía en este contexto. Ser laburante, obviamente, tiene enormes desafíos, pero ser empresario pyme también tiene lo propio, lo suyo. Y acá estoy viendo un integrante del gobierno de este país productivo y lo voy a invitar a que venga a la mesa y se sienta con nosotros porque lo vamos a presentar ahora, en vivo, en persona. Pero sí, los empresarios pymes no estarían en el contexto más fácil de manejar y de administrar. No sabés lo que fue el día de hoy. Así que, bueno, nada. ¿Querés contar algo? ¿Querés levantar como ahí la cortina, levantar un poco el telón? Solo un dato, y estuve hablando con un proveedor de España. Espero, Aldo, que no estés masticando chicle. Si fuera el caso, la verdad sería, pero no sé, ahí, ¿cómo le dicen usted? Roja, ¿eh? No, bajo ningún punto de vista. Vos estás masticando chicle. No tengo chicle. Pero este sí. Pensé que era para mí, ¿Y quién me dio el chicle? No, porque todavía no te presenté. Acá te dejé como para... Bueno, ¿no? Entonces presentalo. Le digo que me saque cámara y saco el chicle. Y después el empresario pyme llora. Pero primero... Porque tengo que descargar tensiones con el chicle. Primero decirles a ustedes que nos están acompañando, que en este país productivo que hacemos, en paisproductivo.com.ar, y que hacemos acá en Radio LED todos los jueves a las 18. Bueno, nosotros, en nuestro mundo, agricultura, ganadería y pesca siguen teniendo rango ministerial. A nosotros nos parece que no ameritan menos. Así que por primera vez desde el inicio de esta temporada 2026 de País Productivo tenemos el placer, el honor de recibir al titular de esta cartera, Juan Manuel Colombo. Un aplauso, por favor. ¿Cómo andan, compañeros? Bueno, es el momento de pedir un aumento de sueldo porque no me siento ministro, no me siento secretario, simple trabajador de prensa y... Lamento informar... Con todas esas consecuencias. El presidente no ha venido hoy. No ha venido. Bueno. ¿Quién es el jefe de gabinete? Jefe de gabinete, ya hemos dicho, es Paola. Listo, ya te dije. Jefa de gabinete, por favor. Sé que ya el feminismo no existe más, la E no existe más nada de todas esas reivindicaciones que nos hemos atrevido a tener nosotras las mujeres, pero sí tenemos jefa de gabinete en este país que nosotros vamos pensando a nuestro antojo. Pues el presidente también va pensando este país a su antojo. ¿Antojo o no? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Espero pensar que no. Quiero pensar que no. Quiero pensar que hay un plan. Quiero pensar que hay un montón de cosas. Hay un plan. Todo marcha de acuerdo al plan. Bueno, si todo marcha de acuerdo al plan, entonces esperemos que no sea el antojo el plan. Bueno, hoy habitualmente hay que decirlo, quien lleva
al equipo a pasear o a viajar por el mundo, en este caso soy yo, ¿no? Es cierto, por lo general, quien corre un poco las fronteras de este país productivo soy yo, por una cuestión obvia de que estoy más enfocada en cuestiones de actualidad internacional, pero ahora vamos a tener la suerte de salir nuevamente en nuestro porteño centrismo para viajar por las economías regionales, en particular hoy para hablar del campo en general, de la mano de nuestro ministro. Esto va a ser uno de los temas de este programa, pero va a ser en general, ¿no?, un tema de todos nuestros programas. En estos tiempos también en que muchas empresas bajan la cortina, la verdad que es la forma más educada de decirlo, también en este contexto vamos a contar nuevamente con el comentario de Aldo sobre, en este caso, la UIA, la Unión Industrial Argentina, que, y esto corre más por mi cuenta, porque no sé todavía cuál va a ser el desarrollo de ese comentario, pero que parece un poquito más preocupada por la forma que el fondo. Pero bueno, en fin, se molestó con las declaraciones del presidente, en particular en la apertura de sesiones ordinarias, y vamos a contar con la mirada específica de Aldo sobre este tema, porque como bien saben ustedes, y ahora también sabe la UIA, sin industria no hay nación. Y además, porque tenemos un programón hoy, vamos a poner el ojo en una de las industrias creativas más relevantes, dije industria, sí, más relevantes del país. Estoy hablando de la industria cinematográfica y audiovisual, que como todas las industrias en este país tiene que reordenarse frente a los embates, ¿no?, del gobierno, la avanzada del gobierno de Javier Milei. Así que con este programón arranca un nuevo País Productivo. DLC Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Aik y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Si querés conocer más, lo podés hacer en www.dls-archer.com. País Productivo. Hecho en Argentina. Como parte de la reforma laboral, el gobierno de Javier Milei impulsó cambios en el esquema de financiamiento del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y ya empezó de alguna manera a correr la cuenta regresiva. A partir de 2028, el cine argentino dejaría entonces de contar con fondos específicos, lo que pone en tensión y también pone en riesgo a buena parte de la producción audiovisual nacional. El cine, por supuesto, es arte, es cultura, es identidad, es soberanía, pero también básicamente fabrica, genera empleos, puestos de trabajo, se exporta. Es una industria que mueve parte de la economía, desde el catering en un set de rodaje hasta, ¿por qué no?, la alfombra roja a la que llegó, por ejemplo, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a Mejor Película de habla no inglesa, una película producida, entre otras decenas de grandes películas, series y documentales, por Vanessa Ragone, con quien tenemos el placer de estar en comunicación. Muchas gracias, Vanessa, por el contacto con País Productivo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Vanessa, te propongo empezar con una pregunta que es más en la realidad didáctica que analítica, aunque después vamos, por supuesto, a abrir el abanico, pero hemos visto al titular del INCA, a Carlos Pirovano, recorrer los medios de comunicación defendiendo esos cambios a los que me refería recién, incluso en las últimas horas. Habla de que el cine se paga
con la tuya, para retomar una expresión muy propia del gobierno, que el instituto es una caja política y que ya casi nadie ve las películas o sea, no sirve el cine de alguna manera. Para empezar y ordenar un poco el debate, te hago desde el llano una primera pregunta, que es cómo se financia realmente el cine en Argentina y básicamente, ¿para qué sirve el Inca? Bueno, sí, el cine en Argentina se financia de una manera muy eficaz, que se pensó cuando salió la ley de cine en 1994. Se financia a partir de dos ingresos. Uno es una parte, un porcentaje de la entrada que pagamos cuando vamos al cine, es decir, que el cine se recupera del propio consumo cinematográfico, y otra parte de los ingresos que tiene el ENACOM, que son los ingresos por publicidad audiovisual. Entonces, en principio, bueno, el dinero es la tuya en algún sentido. Es difícil decir que no es con la tuya. ¿Es equivocado o es malintencionada la idea del con la tuya? Cuando somos como espectadores de cine, y si uno quiere pensarlo como parte de una sociedad que tiene como una de sus características la cultura, el entretenimiento y también la industria, que al final todo esto es el cine, yo no tendría mayor problema en que una parte del dinero que pago cuando voy a ver una película vaya para hacer películas. Más complejo será cuando esa ley caiga, que es lo que ha sucedido a partir de estos dos artículos de la ley de reforma laboral. Sí, de modernización, como de dicen modernización ellos. laboral, Sí. con muchas comillas, porque, bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, en medio de una modernización laboral aparece una cuestión de orden fiscal, que es a dónde va el dinero que se cobra por las entradas de cine y que recupera y que cobra el ENACOM, que antes iban directamente de esos entes, ¿no?, al Instituto Nacional de Cine, con la obligación de fomentar el cine nacional. Es decir, la función del Instituto de Cine es la del fomento del cine nacional. Tiene 3 obligaciones: fomentar el cine nacional, crear la Cinemateca, deuda pendiente desde hace 40 años, y sostener la Escuela Nacional de Cine. Para eso sirve el dinero que pagamos, una parte del dinero que pagamos cuando vamos a la sala de cine, una pequeña, el 10%, una parte de lo que pagan los canales de televisión cuando sacan publicidad en ENACOM. Ese es el sistema de financiamiento. Ahora, este sistema de financiamiento, que es muy práctico porque va directamente a las arcas del Inca, y entonces uno tiene una previsibilidad en el tiempo, es decir, uno puede estimar de un año a otro una expectativa de públicos en la sala, algo que es proyectable de alguna manera, y decir, bueno, el presupuesto del Inca se compone del 10% de ese proyectado más el tanto por ciento del ENACOM, y se puede generar un presupuesto en el que se sostenga la estructura del Instituto de Cine, la Escuela Nacional de Cine, y se fomente a las películas nacionales. Si eso no pasa o deja de pasar, tal como va a suceder en 2028, nadie sabrá con qué se va a financiar ni cuánto dinero habrá disponible. Y la actividad cinematográfica es una actividad que lleva mucho tiempo de desarrollo. Para llevarlo al llano, yo estoy haciendo un proyecto de coproducción con España, y hace 4 años que estamos trabajando en el proyecto, porque hay que desarrollarlo, ver los guiones, buscar los actores, decidir el director o directora. En fin, el proceso es muy largo. Entonces, mi proyecto, que eventualmente se filmará a fines de este año, no sabemos si se podrá filmar o no, si habrá o no habrá dinero. Esta inestabilidad ya sucede desde que este gobierno comenzó, y se va a ver totalmente profundizada por la situación de ya no tener un fondo propio, sino que todo ese dinero esté mezclado en la bolsa general de los impuestos, y el instituto tenga que ir, así como tiene que ir cualquier gobernador, a discutir con el Estado Nacional como su presupuesto, ¿no? Claro. Y que pensar con un presidente del instituto que tiene una visión como la que tiene Carlos Pirovano. Que mira películas por TikTok, ¿no? Empezando por ahí, y de ahí, bueno, cualquier otra cosa que haya dicho al respecto. No, es que casi todo lo que dice es muy agobiante y muy irrespetuoso. Es decir, el otro día vi una parte de una nota en que decía, bueno, si el cine tiene que morir, tiene que morir. Uh-huh. Yo digo, bueno, entonces no sea director del instituto de cine. Digo, si está para... es el desestímulo total, digamos, ¿no? Sí, pero es cierto, Vanessa, lo que decís,
decís, más allá, yo pensando en esta entrevista, me tomé el tiempo de escuchar con más detenimiento las declaraciones del titular del Inca. La verdad que es, más allá de lo llamativo, digamos, es absolutamente contraproducente tener ahí a alguien al frente de un organismo que no parece buscar otra cosa que el desmantelamiento del cine argentino. Entonces entiendo por lo que decís que atenta contra la estabilidad financiera, que es un punto muy importante, que también no lo dijiste con esa palabra, pero entiendo que está sujeto a la discrecionalidad del poder de turno al depender, ¿no?, de un fondo, sino efectivamente del presupuesto como cualquier otra materia. Pero yo te pregunto, además de que efectivamente trastoca toda esa dinámica de producción de una película, ¿está en riesgo directamente la producción audiovisual argentina con ese cambio normativo? Con certeza, la producción audiovisual argentina ya está en riesgo. Si nos ponemos a ver, veamos qué películas se van a estrenar este año. Que cada vez son menos las películas que se estrenan, cada vez tienen menos capacidad de sostenerse en las salas. Hoy nos parece que una película exitosísima ha sido La Virgen de la Tosquera, porque hizo más o menos 70.000 espectadores. Bueno, nosotros somos un país que tiene películas de 200, 300, 400 y 500.000 espectadores, pero para eso tenés que tener muchas películas. La gran paradoja, la gran mentira que se maneja es esto de las películas que nadie ve, cosa que no existe, ¿no? Eso es una mentira. Así se empezó, digo, las acciones empiezan en discursos, ¿no? El primer discurso que vinimos escuchando es: hay películas que no ve nadie, lo cual no es cierto. Ahora, si uno empieza a generar esa sensación en el público y luego en los distribuidores y luego en los exhibidores, bueno, hay que hacer una película argentina y llevarla a un exhibidor que tiene 50 películas norteamericanas y que te diga: sí, yo elijo la tuya, me la quedo y me la juego. Entonces es como una profecía autocumplida, ¿no? Se generan condiciones tan malas que finalmente se cumple la profecía. No se pueden hacer espectadores, los exhibidores no quieren exhibir cine nacional, se acabó con la cuota de pantalla. Digamos, el Estado además ha hecho varias cosas. Había una cuota de pantalla que se levantó, entonces no tenemos ningún tipo de protección frente a la industria estadounidense, que es una industria muy poderosa, no en Argentina, en todo el mundo. Es una cadena de acciones muy negativas y ya se ve en la producción concreta. Es decir, es muy difícil hoy producir una película en Argentina si no están vinculadas quizás las plataformas OTT, ¿no? Las plataformas de streaming. Claro. Porque no hay ninguna previsibilidad, no hay nada. Ya es un cero. Ya hay unos pseudo concursos que salen cuando al Inca le parece, con muy poco dinero de financiamiento, y después es la nada. Entonces, bueno, hemos perdido totalmente el valor. El cine, las películas tenían lo que se llamaba el costo medio, que también lo establece la ley de cine, que es el costo medio de una película. Bueno, el costo medio de una película en Argentina y en América Latina es tanto, hemos bajado al 30% de eso. El Instituto reconoce un costo medio de película que es el 30% de la realidad de lo que vale una película, y lo digo si no es menos, digamos. Entonces, lentamente se van viendo los efectos. Cada vez tenemos menos películas en festivales, cada vez tenemos más películas vinculadas con las plataformas que permiten hacerlas, pero también son las dueñas de las películas, ¿no? Y al fin ahí empezamos a perder titularidad, derechos, capacidad de vender las películas y que ingrese dinero a la Argentina. La configuración es muy compleja, claro, y el instituto no colabora en nada en salir de eso. Hola, Vanessa Aldo te saluda. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Primero decir que no encuentro ninguna diferencia entre el director del Inca y el secretario de Industria, que les importa exactamente lo mismo. La verdad que en eso son coherentes. Sí, en eso son muy coherentes. Lo que yo te preguntaba, te estaba escuchando atentamente al final sobre el tema de las plataformas, porque cuando uno escucha de las plataformas, escucha como que ahí habría una oportunidad de negocio para el cine argentino, o sea, a través de las plataformas, pero ¿por qué no desarrollas un poquito más cómo es eso de que, bueno, una plataforma se quedaría con todos los derechos de la película? O, bueno, esa parte que yo no entiendo mucho.
Bueno, felizmente existen las plataformas, felizmente tenemos 100 años de cine y entonces lo que hacemos interesa, porque podríamos estar en una situación mucho peor. Claro. Felizmente hay trabajo, porque hay algo de trabajo. El trabajo que hay hoy lo generan las series que financian las plataformas. No hay otro trabajo o es muy poquito lo otro. Entonces, por un lado, digo, las plataformas, estupendo, digamos, y es una posibilidad de dar trabajo, de que nosotros que tenemos pequeñas empresas podamos mantenernos y seguir teniendo a nuestros empleados y generar ese volumen enorme, intensivo de trabajo que es hacer una película, ¿no? Nosotros somos empresas pymes, pero en un momento tenemos 500, 700 personas contratadas intensivamente en un sector que es muy calificado, con sueldos muy altos. Digamos, el cine tiene unas particularidades industriales muy, muy raras, ¿no? Pero digo, por suerte las plataformas existen y nos están mirando. Ahora, muchas veces los proyectos que se hacen con plataformas son proyectos cuyos copyright, cuyos derechos quedan en las plataformas porque son el financiador. El cine, como ya dijo Orson Welles, si estás hablando de cine y no estás hablando de dinero, no estás hablando de cine. Y lo dijo Orson Welles, imagínense cuánto tiempo atrás. El cine es una actividad industrial y costosa, digamos, de la industria cultural es la más cara. Entonces, no se puede no hablar de dinero, parece como medio groncho, pero es la realidad, el cine es plata para poder hacer una película o una serie. Entonces, quien tiene la plata tiene los derechos. Si nosotros no le podemos ofrecer a la plataforma un acuerdo en el que yo pongo el 50%, ¿no? Claro. Un productor argentino, bueno, yo pongo sobre la mesa mis ideas, mi trabajo y X cantidad de dinero. Y la plataforma te dice, muy bien, yo pongo el otro 50%, entonces coproducimos, entonces la mitad de los derechos son para cada uno. Claro. Ahora, si yo tengo mis ideas que pueden valer mucho, pero si no las puedo producir no valen nada, y la plataforma puede producirla, y la plataforma probablemente decida, te ofrezca quedarse con el 100% de los derechos, y es razonable. Claro, te quita como independencia después para decidir sobre propios proyectos, es como que te van limitando. Tu proyecto es suyo, en realidad. Se lo queda, lo tiene en su catálogo y hace con ello lo que le parece, porque es una empresa que tiene sus intereses económicos. Yo no, para ejemplificar, El secreto de sus ojos es una película muy trascendental y es un caso particular, pero uno como productor de esa película cada año recupera dinero, es decir, se vuelve a estrenar en otro lado, se pasa en cualquier otro territorio del mundo, se vende a canales de televisión y sigue generando un ingreso para los productores, que no es lo mismo que lo que sucede cuando uno trabaja con una plataforma y la plataforma pone todo el dinero después lo que haya para recuperarlo, recupera la plataforma, si esa es su voluntad. Entonces, y ahí también la sesión del famoso copyright de las películas, ¿no? De quién es la película. Bueno, es cuestión de mirar un poco las películas y entender quién aparece en el copyright. El que tiene el copyright es el que va a cobrar. Claro. Vanessa, ¿cómo te va? Sí. Juan Colombo te saluda. Hola. Mira, una noticia que me enteré por mi actividad, que es nada que ver, que es periodismo agropecuario, pero la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una bolsa muy especializada en lo que es agro, largó un título el otro día que decía la primera película que se financió en el mercado de capitales. Digo, ¿qué tan posible es eso? Es interesante la pregunta. Yo creo que en ciertas condiciones es posible. Hay que entender que el cine es una industria en la que se recupera el dinero, pero se recupera en el tiempo. Esto se lo digo a mucha gente que quiere invertir. No es un recupero inmediato. Tenés que tener paciencia. No es una empresa cada proyecto es como una pequeña empresa, ¿no? Porque por su volumen y su dimensión. No va a dar un dinero. Es muy difícil recuperar en un año una inversión. Eso no sucedió. Una inversión puede recuperarse a lo mejor a partir del segundo, tercero o cuarto año, pero se recupera por mucho tiempo. El recupero puede ser 10 años de recuperos y de ganancias para un inversor, ¿no? O para un inversor. Ahora, no es de recupero rápido, es lento y hay que confiar, y a la vez tiene un aspecto bastante especial que es el público, ¿no? Es decir, se conecta o no se conecta, y eso, la fórmula de esa conexión no la tiene nadie. Es decir, hay un aspecto más
mágico, si quieren, que no la... Bueno, cada vez sabemos más sobre nuestras audiencias, cada vez podemos pensar mejor, pero no es como vender, no es como, no sé, hacer una rueda y venderla. Digo, el cine es un prototipo único. Entonces, cada prototipo tiene que dar con su clientela, por decirlo en términos empresariales, si quieren. Entonces, bueno, eso es su maravilla, pero a la vez es su riesgo. Ojalá les vaya muy bien. Digo, lo vi a la nota y dije, bueno, espero que esto salga súper, pero también entender que no es un negocio rápido, si se piensa en términos de negocio. De alguna manera la sensación es que el gobierno acaba de dar vuelta el reloj de arena, que incluso he visto circular el título que nosotros hemos recuperado a modo provocativo de si le queda al cine argentino nada más que 2 años, ¿no? Pensando en la implementación, digamos, de esas modificaciones a partir del 2028. ¿Es tiempo suficiente 2 años para pensar justamente alternativas al esquema que está desmantelando el gobierno? ¿Existen alternativas o qué modelos eventualmente ves a nivel internacional que valdrían la pena mirar y que podrían ayudar al cine argentino? Yo creo que no sé si es tiempo suficiente, sobre todo en principio era innecesario. Lo primero que tengo que decir es que no era necesario hacer esto, que es muy contraproducente porque los que hacemos cine también... nuestra actividad es muy intensiva, entonces mientras que estás en esa actividad tenés que estar pensando cómo hacer para que aquello que era un poco tu base de trabajo, no digo todo porque el instituto nunca es la totalidad de nada, es una parte de un proyecto, cuando te quita esa base de sustentación, bueno, se te hace muy difícil encarar tu proyecto, hablar con tus socios, explicar lo inexplicable, porque no es que el Instituto de Cine Argentino es el único que existe, hay institutos de cine en todo el mundo y todos los institutos de cine hacen de alguna manera este trabajo de fomento. Ahora, que se vaya a acabar el cine en 2 años, seguro que no, que tenemos ideas para seguir adelante, por supuesto, que quizás es momento de pensar una nueva ley de cine. Yo nuevamente lo siento innecesario porque nuestra ley es muy buena, quizás necesita actualizarse, pero es muy buena. Pero todos los participantes del sector estamos trabajando y estamos pensando y estamos reuniéndonos y buscando alternativas y posibilidades. Claro que para todo tiene que existir un clima y un ambiente social y político que acompañe, ¿no? Y este momento hoy se ve bastante confuso y poco cercano a los intereses de lo audiovisual, pese a que es un error muy grave, pero lo digo como productora y lo entiendo que cualquier productor de cualquier actividad industrial hoy debe decir lo mismo, más o menos, ¿no? Es decir, es incomprensible que una actividad industrial ultra calificada, de grandísimo valor agregado, que le da al país no solo divisas, porque traemos mucha plata a la Argentina, no solo divisas, sino reconocimiento en el mundo, premios, turismo, etcétera, sea atacada de esta manera. No lo entiendo, pero escucho a todos mis colegas industriales diciendo lo mismo, entonces es como un ambiente raro en el que estamos tratando de encontrar unas nuevas maneras que quizás en parte nos ayuden a pensar más cosas, pero que eran en un punto innecesarias. Digo, la ayuda del Inca casi en algún momento les diría que es simbólica. Digo, para proyectos de determinada magnitud es simbólico lo que el Inca puede dar, pero es una base con la que se empieza. Claro. Y para muchos otros proyectos, sobre todo para proyectos de nuevas voces, para los proyectos que a veces surgen en las provincias, que empiezan a tener ahora sus Film Commissions y sus sistemas de fomento provincial. Bueno, era un complemento fantástico. Lo que está pasando es que, bueno, creo que sucede un poco en todo, ¿no? Se concentra en menos productores, en menos voces, en menos miradas, ¿no? Todos tiende a esa concentración que culturalmente es muy negativa y económicamente yo creo que también. Claro. Vanessa, sé que tenés limitaciones de tiempo, así que te voy a hacer una ultimísima pregunta que va más al corazón, digamos, ahí donde late el corazón del cine.
Que es una pregunta que te podría hacer de dos maneras, que se pierde como país si se debilita la industria audiovisual, o te podría preguntar, que es la otra cara, más allá de este momento de muchísima incertidumbre y riesgo para producción audiovisual, ¿qué fortalezas tiene el cine argentino para seguir existiendo, para seguir compitiendo también en el mundo? Bueno, fortalezas muchas. Tenemos un ecosistema muy poderoso, tenemos gente muy querida. El lunes fui a la avant premier de la película de Lucrecia Martel, Nuestra Tierra, que se estrenó hoy y que recomiendo muchísimo ir a ver. Es una película documental y era increíble ver a todo el mundo que estaba ahí. Estaban desde gente de plataformas, es decir, personas importantísimas de plataformas internacionales que estaban aquí, habían ido, hasta todos nuestros actores y actrices, personas. Lo que tenemos es un ecosistema muy fuerte, tenemos personas que las personas quieren mucho, nuestros actores y actrices son muy queridos. Uno sale por la calle con cualquier actriz argentina y no podés caminar porque te para todo el mundo. Nuestro contenido se sigue viendo mucho, aunque si se ve menos en salas, se ve mucho en plataformas. Las plataformas vienen a Argentina a producir porque el cine argentino gusta en Argentina y gusta en el mundo, y el cine y los contenidos audiovisuales, y por eso somos un polo de producción y yo creo que ese polo va creciendo. Entonces, fortalezas hay muchas. Tenemos buenas historias, buenos directores, buenos guionistas, actores y actrices espectaculares. Hemos ido creciendo como industria, entendemos mejor el lugar que tenemos. Y luego, yo me acuerdo siempre que un historiador amigo me explicaba sobre el plan Marshall. ¿Recuerdan el plan que de Estados Unidos para reconstruir Europa? Una de las condiciones para dar la ayuda económica del plan Marshall era que se estrenara cine norteamericano en los países donde el plan se implementaba. Entonces, fíjense, ¿no?, cuánto es el cine. Claro. ¿No? El cine crea gustos, crea pasiones. Uno quiere ir a un lugar porque lo vio en una película. Díganme si todos no quisimos ir a Manhattan porque vimos Manhattan. Sí, sí. Bueno, eso es tan evidente y tan claro, y es un motor de comunicación humana y social poderosísima. Entonces, creo que las fortalezas son enormes, que no es un mal momento, pero es un momento que pasará y le encontraremos la vuelta. Yo creo que tenemos una fuerza como ecosistema industrial y cultural muy grande y, bueno, de aquí se saldrá. Lamentablemente entramos en esto, ya digo, siempre lo digo, que es innecesario. Pero bueno, sí, siendo finalmente, además, un momento histórico en que los contenidos audiovisuales tienen una circulación nunca vista, ¿no? Y que una película que uno estrena en una plataforma la ve en una noche, a veces la ven 3 millones de personas, 5 millones de personas, números que para el cine habitual son de otra naturaleza, ¿no? Entonces era un momento de sinergia, no de separarse. Y en ese sentido siento mucho que el Inca no haya podido entender que podía ser una muy buena sinergia incluso con las plataformas que son empresas internacionales, con las que trabajamos muy bien y con las que se podría trabajar aún mejor si el instituto pudiera sumarse. Vanessa, te agradecemos muchísimo por el contacto con País Productivo. Gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo. Estuvimos hablando con Vanessa Ragone, directora, productora. Yo cité una, pero productora de decenas de películas, de series, de documentales. Muchas veces miramos, de hecho, lo que produce sin saber que se trata de ella, con esa mirada sobre una industria que no traemos muy a menudo a esta mesa, pero que también es industria que genera miles de puestos de trabajo, que está efectivamente como todo el sector industrial, todas las industrias, ¿no?, bajo el ataque, fuego de Javier Milei. Es verdad que construye marca país, digo, con lo difícil que es la industria, volviendo a veces a lo que es más material. De marca país tiene que ver con el cine y con el vino. O sea, el sello marca país va atrás es el mismo logo que se usa para el cine y para el vino. Pienso, por ejemplo, en el sello del buen diseño. Me ocurre que por ahí es más interno que For Export, pero que tiene esa... Es que todos estaban todos relacionados en la misma política pública, ¿no? Asociar
como el sello fútbol, ¿entendés? Sí. Lo que pasa es que la AFA no te deja usar el escudo, pero atrás de eso va la industria, van los alimentos, van los productos, van las autopartes. Existe todavía el programa Marca País. Existe, claro. Y se aplica. Entonces vos cuando pegás a algo que se hace famoso, bueno, nada, tracciona económicamente. Lo que yo no sabía es que, claro, la ley es del 94, de otro momento histórico donde también se aplica, pero esta ley viene, o sea, bueno, ¿qué más decir? No, ahora igual Aldo va a tener un espacio para hablar, y muy bien, de la huilla. En instantes nos encontramos con las palabras de Aldo. Petro Pak es la empresa líder en Argentina en fabricación de envases flexibles. Si sos productor o envasás alimentos, productos de limpieza o alimentos para mascotas, pensá en Petro Pak. Petro Pak tiene la solución en envases para vos, ofreciendo envases en formatos innovadores que protegen tus productos y con impresiones de la más alta calidad. Búscanos en www.petropak.com. También nos podés escribir a info@petropak.com. Petro Pak, líder en envases flexibles. País productivo, un país que hace. Vení, cerquita de mí, Aldo. Podría ser una canción, ¿o no? Sí. Vení, cerquita de mí. En francés te va a tener que cantar, porque si no... Para la próxima. Voy a ensayar. La huilla, entonces, se dio cuenta. ¿Vos te acordás que hace 2 programas yo traje un libro? Nadie se va a acordar que yo traje un libro. Yo me acuerdo. Que es Juan también se acuerda. Sí. El debate parlamentario sobre los aranceles y la ley de protección de la industria de 1882, 1884, 1887, donde Carlos Pellegrini tuvo una incidencia muy grande, bueno, y de donde sale la famosa frase sin industria de nación, porque se daba cuenta que si en esa discusión de la distribución del trabajo en el mundo te quedabas produciendo solo la producción primaria, el país que estaba pensado en pos del ingreso de inmigrantes, porque era política de la generación del 80, la inmigración, y la del 37 para poblar, no iba a tener la capacidad suficiente. Aparte ya empezaban las revoluciones tecnológicas en el campo. Entonces este programa marca tendencia. Se ve que de la huilla no se escucharon. Tendencia. De la huilla no se escucharon. Sí. Y sí, porque no. Bueno, ha pasado, Sí. Un par de ocasiones. Ante la agresión, la verdad que innecesaria, ante una institución que realmente ha cedido ante todos y ha colaborado mucho, porque estoy en grupos de discusión interna donde obviamente soy minoría, pero por lo menos se me escuchaba o se me escucha, ha colaborado directamente con el gobierno en la ley de reforma laboral. Pero directamente te diría que gran parte de los técnicos de la UIA han escrito. No me digas que los abogados de la UIA y los grandes empresarios estuvieron escribiendo esta reforma. Sí. No te creo. Imposible. No, los fake news. Entonces, que haya tal debilidad del presidente, que después lo escuché a Rapalini salir por distintos medios, y no tiene un cuestionamiento, ni un cuestionamiento a la política del gobierno. Hay como porque yo le decía a un amigo, el problema no es práctico, no es pragmático, el problema es ideológico. No hay otra razón para sentirte agraviado, agredido como sector, y que vos salgas a decir, che, no me digas que no soy bueno, no me maltrates. Fíjate que AEA, que tiene otra composición, que ahí la diferencia entre AEA y la UIA es que en la UIA generalmente no van los dueños de muchas empresas grandes, van los abogados. De hecho, el anterior presidente, Funes de Rioja, es un abogado, que es el que redactó parte del proyecto. Y esa es la representación de la UIA. En AEA van los dueños. Ahí se reúnen los dueños, los famosos chats de dueños. A mí me parece más que le pone más un límite el comunicado de AEA que el comunicado de la UIA.
es muy difícil, sí voy a decir esto, cualquiera que está en una representación gremial, le pasa también a los gremios, tratar de hacer confluir todos los intereses en un mismo lugar. Esto es el problema de las gremiales. Muy complicado. Es muy complicado. Por eso uno también entiende ese posicionamiento a la CGT. La CGT, cada gremio tira para su favor. Yo decirle a los aceiteros que cobren la mitad del salario porque el pibe, el metalúrgico cobra la mitad. Te va a decir que no, vos subile al otro. Es muy difícil en una agremiación. Pero la verdad que tengo eso para decir. Lo otro que te marco es la salida de Diego Coats de la UIA. Diego Coats era como el gerente, la cabeza de la administrativa, y él deja su puesto. Los trascendidos decían que le habían ofrecido ser economista, volver a ser economista de la UIA. Diego Coats, que yo a veces he tenido discusiones con él, pero él tiene un modelo industrial en la cabeza, tenía un razonamiento de la baja de impuestos. Y sale a la vez que sale este comunicado, ¿no? Y ahora asume una persona de la provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires es una de las uniones industriales más débiles del país. Todo lo contrario a lo que pasa en Brasil, donde la Unión Industrial de San Pablo, la Federación de Industriales, es la más poderosa por arriba de las uniones nacionales. La Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires no es. Más fuerte es la de Santa Fe, más fuerte es la de Córdoba. Pero Rapalini viene de la UITBA, de una muy débil. Sí. Que hubo un proyecto para que sea la más fuerte, pero bueno, nunca prosperó porque realmente la mayor cantidad de industrias está en la provincia de Buenos Aires. Claro. Se quiere o no, por eso está tan afectada la provincia de Buenos Aires. Por eso hay mucho enojo en las bases de muchas asociaciones que se adhieren a la UIA regionales. Yo creo que es un llamado de atención a la dirigencia empresarial, y te diría en su conjunto, porque hay muchos debates para dar en la agremiación. Yo lo dije en el programa anterior, la agremiación libre no sirve a la industria. Esto es un gran debate, porque termina sin tener representatividad. Hay muchos pymes que están cerrando y no saben que existe la UIA, o la conocen en un medio, ni saben qué canales hay. Entonces abre muchos debates en un momento que hay un proceso de ataque no solo en lo discursivo, porque ojalá fuera en lo discursivo. Te insultan y tenés más trabajo y nada más. Bueno, que no deja de habilitar otras cosas, otras ¿no? cosas. Pero obviamente si fuera una cuestión de forma y no de fondo. Con una tasa de interés del 80% para una pyme es imposible, ni lo comercial, entonces. Digo, es para reflexionar, no para atacar a las instituciones, porque las instituciones son necesarias, porque si no vamos a caer, que desaparezca la UIA, que desaparezca la sociedad rural, que desaparezcan todos. No, la desagregación total, que ya te quedas totalmente indefenso. Exactamente. Digo que también es un llamado de atención a los que tienen empresa, que participen en sus agremiaciones. Que participen, porque si no es la voz de Rapalini, que puede ser una voz autorizada o no, pero es una voz particular, no tiene sustento en las bases. Entonces, participen en sus asociaciones, vayan a sus asociaciones, quéjense o propongan en sus asociaciones, salgan un poco de las empresas. Yo sé que es muy difícil, ya mi cara de hoy cuando llegué al programa, de dormirme, pero hay que ir a las asociaciones, si no, no te va a defender nadie, ni va a ser tu voz. Entonces, nada. Recordemos a Carlos Pellegrini diciendo que sin industria no hay nación, y bienvenido que lo hayan citado en este último comunicado. Aldo Russo, en País Productivo. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Arico te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Arico, donde el tiempo se vive diferente. Te esperamos. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. Llegó el momento de viajar por el país, de salir del barrio, de salir de la porteñitud. Así la voy a llamar. Y de la mano justamente de nuestro ministro de Agricultura. ¿Qué nos traes hoy, Juan?
Bueno, primero quiero hacer algo, hacer un agregado al comentario de Aldo. Bien. Lo que dijo Aldo respecto a la necesidad de, voy a inventar un neologismo, gremializarse, sí existe, perfecto. También lo tiene el sector agropecuario. El sector agropecuario tiene 4 entidades. La sociedad rural, que no tiene, más allá de las internas que tiene, saben lo que quieren. CRA, que es una bastante grande. Federación Agraria, que son pequeños productores, y Coninagro, que son cooperativas. Justamente vamos a hablar de un informe de Coninagro. Pero lo que te dicen todos, hablando, uno como periodista tiene mucho contacto con ellos, es necesitamos que se involucren si lo que quieren son resultados contundentes a la hora de algo por el estilo. Y las bases, que son todas las sociedades rurales que hay en cada pueblo, a veces vos las tenés totalmente sacadas. Y después está la cuestión, como vos también decías, ¿cómo hacés para juntar las 190 gremiales que hay en la provincia de Buenos Aires para que CARVAP, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, y que eso pase a CRA, lleguen un mensaje? Es un quilombo. Claro. Pero necesitan que la organización, sobre todo entidades como Federación Agraria, que por ahí no tienen los intereses de la sociedad rural, y por eso tampoco se van de la mesa de enlace. Dicho todo esto... O sea, sacadas y organizadas sería la parte, digamos, que... Es todo un tema, la política gremial agropecuaria es todo un tema. Uh-huh. Es todo un tema porque si vos te preguntás qué interés compartido puede llegar a tener Federación Agraria con sociedad rural, una nació en respuesta a la otra. Uh-huh. Claro. El grito de Alcorta, que es Federación Agraria, nació porque los terratenientes de la sociedad rural le decían: vos no solamente me tenés que alquilar el campo, me tenés que dar parte de la producción, tenés que comprar mis ramos generales, tenés que hacer esto y esto, una especie de esclavitud, básicamente, ¿no? Uh-huh. Y los gringos se organizaron y en Santa Fe dijeron: no, esto no va más, y se creó. Ahora, con ese también es una muy larga la discusión que podemos llegar a dar. Ese también fue el gran error del kirchnerismo, de juntarlos en un mismo, creó una institución que hasta hoy día perdura, que se llama Mesa de Enlace. Y ahí te das cuenta de los errores políticos que fortalecieron una parte, y pero al mismo tiempo, yo lo que entiendo, y después posiblemente me llame alguien, lo dejaron clavado ahí. Claro. Príncipe, que era el ex presidente de Federación Agraria, en un momento quiso abrirse. Ahora, después, ¿cuál es el poder que tiene Federación Agraria real? Claro. Ahí está el tema, ¿no? Claro. Una cosa es Nicolás Pino, otra cosa es Andrea Zarnari, que es una dirigente muy buena, muy formada, con muchos años de formación, sabiendo qué es la Federación Agraria. Ahora, cuando vos tenés que ir a pelear, vas con la mesa de enlace. Cuando tenés que ir a pelear con lo tuyo, y estás medio complicado. Pero bueno, vamos a hablar. El primer programa, Ori me decía cómo anda el campo, y ahí dije, bueno, el campo es un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Una parte muy importante del campo son las economías regionales. Uno, cuando habla de campo, dice producción de granos, producción vacuna, que es una gran parte, pero las economías regionales son una parte muy importante. Y vamos a explicar muy rápidamente qué es una economía regional. Una economía regional es una producción delimitada geográficamente por cuestiones de cultivo, por cuestiones de producción pecuaria, por ejemplo las ovejas o las cabras, etcétera, etcétera. Por una cuestión de clima, por una cuestión de suelo, por una cuestión cultural. Se hace ahí desde el vamos, ¿no? Entonces se sigue practicando. Algunas son muy delimitadas geográficamente, por ejemplo la mandioca en Misiones no sale de Misiones, la yerba, que es Misiones y una partecita de Corrientes, producción de peras y manzanas, que es el Alto Valle del Río Negro, o tenés otras que son un poco más grandes, por ejemplo lo que es la vitivinicultura, que si bien el epicentro es Cuyo, se hace en Río Negro, se hace en Salta, se va expandiendo, se hace en la provincia de Buenos Aires. Generalmente, yo soy de San Pedro, cuando entraba a San Pedro hace muchos años tenías un viñedo, existían esos viñedos, pero después, bueno, por una cuestión de que la vitivinicultura también se fue especializando mucho, como decía Aldo, es una marca país, los mejores vinos salen de Cuyo, definitivamente. Otra de las cuestiones que tienen las economías regionales es que generan mucho arraigo, generan mucha mano de obra local, y no solamente en lo que es, por ejemplo, que vos tenés muchas recolecciones, por ejemplo, de cítricos, de vitivinicultura,
aceitunas, peras y manzanas que se realizan a mano todavía, las que no están tecnificadas, hay grandes explotaciones, están muy tecnificadas y ya no precisan tanto, sino que también la industria está en origen. Por ejemplo, la industria más precaria, por ejemplo, tenés secaderos en Misiones, que es a donde van a entregar la hoja verde los yerbateros. Tenés los empaques en el Alto Valle Río Negro para pera y manzana. Ahora, después tenés las bodegas, tenés lo que es toda esa industria para volver a la vitivinicultura en Cuyo, o tenés las fábricas de jugos y esencias con el limón y los cítricos en lo que es el litoral y el norte, y tenés los ingenios con el azúcar. Claro. Es en origen, o sea, generan trabajo tanto en el sector primario como generan también trabajo en las industrias. Y también tienen una cuestión, las economías regionales, es que tienen algunas, su gran mayoría, como están tan delimitadas, tienen cierta debilidad. Una crisis económica le pega el doble. Claro. No es un commodity. Una naranja no es un commodity. El azúcar no es un commodity. No es un cereal, ¿no? Son mercados que no están regulados. O sea, vos tenés... Hay determinadas producciones que no tienen mercado de referencia. Por ejemplo, el trigo, la soja, el maíz, que es Kansas, ¿no? O Kansas o Chicago. Haciendo esta pequeña explicación con Inagro, generalmente, que es la entidad de las cooperativas que tiene una gran expansión en todo lo que son producciones de economías regionales, hace un relevamiento sobre las 19 principales, y elabora lo que se llama el semáforo de las economías regionales. Imagínense, verde, prosperidad; amarillo, estancamiento; rojo, crisis. ¿Qué nos está diciendo entonces? Bueno, el informe es el último informe que publicaron, que habla justamente de 2025, cómo cerró 2025 en este sentido. De las 19, 6 están en crisis: yerba, arroz, papa, vino, mosto, hortalizas y algodón. Algodón, industria textil, van de la mano, por más que Argentina exporta muchísimo algodón. Tenés 9 en estancamiento, que es un IFU-NIFA, pero siempre está más cerca de la crisis que avanzar hacia el verde, que es forestal, maní, leche, tabaco, mandioca, porcinos, aves, cítricos dulces, peras y manzanas. Y solamente 4 en verde, que es bovinos, que después discutís si es una economía regional, que yo no la veo en ese punto, pero después en otros programas vamos a hablar de lo que son los precios de la hacienda. Ovinos, granos, que tampoco uno la puede considerar una economía regional, y miel. Ahora bien, para entender más o menos cuál es la transversalidad que hay en la crisis o en el estancamiento, generalmente todo proviene de lo que son los precios que reciben los productores por su producción. Muchos de ellos, el problema que tienen es que no llegan a cubrir los costos, que subieron muy por debajo de la inflación, no llegan a cubrir los costos, y eso se genera por múltiples razones. Los que son muy dependientes del mercado interno tienen un problema de que no tienen consumo, tienen achatado el consumo. Y como el clima ha sido bueno en 2025, casi ninguna tuvo problemas productivos. Claro. Entonces termina generando no una sobreproducción, pero sí una mayor oferta a lo que te pueden llegar a demandar, ¿no? Caso la papa. No sé si vieron que la papa en un momento estaba a los 2 kilos menos de 1.000 pesos, que no hay nada en este país menos de 1.000 pesos. Bueno, tiene una parte industrializada, embarcarse la papa, claro. Pero los muchachos tampoco dicen, bueno, yo exporto esta parte, produzco esto, pero tampoco lo que sale una bolsa congelada de papas fritas, no venimos comiendo mucho de las papas fritas congeladas, ¿no? Claro. Ahí tenés un factor. Después tenés los factores de... déjame ver un poquitito el machete, que se me confundieron todas las ideas. Después tenés la parte de la salida exportadora. Sí. ¿No? Muchas economías regionales tienen una altísima inserción internacional. Por ejemplo, la miel, por ejemplo, el arroz. Para poner 2, el algodón también lo tiene, tienen el limón también, mucha inserción exportadora. Ahora bien, ¿qué es lo que te dicen? Cuando vos tenés economías que tienen un 30% de exportación, 70% de producción que va al mercado interno, ese mercado interno no funciona y quieren salir a exportar, lo que muchos te dicen es, bueno, no estoy siendo muy competitivo para salir a exportar. Es lo que venimos discutiendo, lo que vienen discutiendo los empresarios de el tipo de cambio atrasado, ¿no? O la otra es la baja de los precios internacionales. El arroz, por ejemplo, valía 300.000 pesos el año pasado y vale 245.000 pesos la tonelada.
es una actividad electrodependiente, tiene que tener los campos inundados. Un quilombo bárbaro. Hoy salió un informe que van a una cosecha 20% menor, por ejemplo, para este año. O sea, van a sembrar menos porque no dan los números por ningún lado. Después tenés cuestiones de las importaciones. Hay ciertas economías regionales muy presionadas por la importación. El tomate en Mendoza, que tiene toda una industria instalada. Le están trayendo la pasta de tomate de China. El vino y el mosto que traen directamente ya a granel de Chile. Muy complicada, fécula de mandioca que la traen de Brasil o de Paraguay. Listo, se fue. ¿No? Ahí tenés. Y la otra, y con esto voy terminando porque quiero puntualizar muy particularmente. Sí, porque nos estamos quedando sin tiempo. Muy chiquitita, muy chiquitita. Lo que tiene que ver también, que no afecta a todas, pero sí a una muy en particular, que son las desregulaciones. Que es la... La reacción de Aldo fue como la mía. Perdón, Aldo. No me desregulen más. Pero voy pero los dos se reaccionamos. Voy por ir por un solo lado, que es la yerba mate. Claro. La yerba mate es una víctima de la desregulación. El Instituto de la Yerba Mate se creó en el 2000, por allá por el año 2000, a partir de una gran crisis que hubo por el precio de la hoja verde. La hoja verde, cuando vos cosechás la yerba y se la llevás a un molino. Listo, tomás, secala, haces yerba, ¿no? Se creó para eso. ¿Qué hacía la yerba? El INIM, una de las principales facultades que tenía era establecer un precio de referencia. Lo sentaba a la parte productora y a la parte industrial y le decía, che, arreglen un precio. Si no, la daba. Listo, lo decido yo. En base a cálculos de INTA, que decía, che, el costo de producción es tanto, tiene que haber cierta rentabilidad, el precio es este. Era de referencia. Después vienen las calidades de todo el asunto. ¿Qué hizo Fede? No te voy a decir el apellido. Se la agarró totalmente con el INIM. Ya en el 2023 el INIM le sacaron las facultades a través de un decreto. Después le dieron la sentencia de muerte hace 2 meses. No establece precio, pero para que se dé una idea, el kilo de hoja verde en el 2023 estaba por encima de los 400 pesos. Hoy roza los 200, 250, cuando no 180. Como tuvieron 2 años de crisis. Y la última desregulación, que es una que se va a ver en el tiempo, el INIM generalmente lo que hacía, te establecía si vos podías plantar más o menos. ¿Por qué? Para que no haya una sobreproducción. Claro. Para que no estén obligados a bajarte el precio. Eso se sacó. Si vos ahogás a los productores que tienen 10 hectáreas en promedio, vos los ahogás, le decís, no sos rentable, voy yo, te compro las grandes marcas, voy, te compro el campo y encima no tengo revolución si planto más o planto menos, se va a ir un mercado totalmente concentrado. Misiones depende de eso. Por suerte lo tenemos a Juan, que nos va a ayudar a lo largo de este año, de esta nueva temporada de País Productivo, a entender incluso, por ejemplo, lo que sucede en las economías regionales, todo lo que desconocemos, ¿no? O al menos yo, pero creo que no es ahí nuestra materia, nuestro fuerte en general. Necesitábamos de un ministro de Agricultura que nos pueda explicar. Entonces, las economías regionales, que no son, lo habrán entendido, para nada ajenas a ese estado de crisis que estamos atravesando. Segundos finales, y ya nos estamos pasando, perdón por eso, con una ronda de agradecimiento, porque hay un montón de gente acá que ayuda a que País Productivo exista en el portal paisproductivo.com.ar, en esta radio todos los jueves a las 18. Por favor, pónganle me gusta, se pueden suscribir, no cuesta nada, es simplemente un clic en la campana y nos volvemos, por supuesto, a encontrar la semana que viene, pero además en el mientras tanto tienen recortes de las columnas de nuestros ministros, de las entrevistas y etcétera, ahí para compartir, para también me gustear y para mandar a sus amigos, para que siga creciendo la comunidad, que eso lo necesitamos. Ustedes saben, el algoritmo se pone una gorra y bueno, hay que sacarle la gorra, hay que compartir, hay que difundir. Agradecimiento entonces en la producción y coordinación de aire a Paola Varela, nuestra jefa de gabinete, en la puesta del aire y operación audiovisual a Nicolás Cabrera. También agradecerle a Hernán Divelo, por supuesto a nuestro ministro de Agricultura. Juan, ¿cómo la pasaste hoy? Perfecto. Sí, bien. Me sentí ministro. Sí. ¿Te sentiste por encima del secretario actual? Vas a volver, ¿no? Sí, por supuesto, soy un ministro. Bueno, si no me despide Pau. Pau, portate bien, que lo necesitamos, por favor. Aldo, ¿cómo la pasaste? Muy bien, ya me voy más despierto, con energía para mañana. Sí. Esto es para ir ahora a tomar un cafecito en la esquina. Ahora está despierto para tomar algo en la esquina o algo así, ¿no? Bueno, gracias, Aldo. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Gracias a ustedes por acompañarnos. Bueno, pórtense bien o algo así. Cuídense, al menos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.